has examinado, tu verdad me ha desnudado y tu luz ha inundado mi corazón. Y tu amor me atrae a ti, y tu gracia me abraza, y tu gracia me levanta, y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Estás escuchando La verdadera fortaleza de la autora Mary Kassian. En una sociedad que está cada vez más obsesionada con empoderar a las mujeres por las razones incorrectas, este libro constituye un desafío reconfortante para ser fuerte en el Señor. En este estilo típico sensato, Mary Kassian nos brinda una lista clara de 7 hábitos que debemos desarrollar mientras nadamos contra la corriente cultural y evitamos a toda costa el comportamiento de las mujeres de voluntad débil que se encuentran en 2 de Timoteo 3. La sabia instrucción bíblica de Mary acompañada de ilustraciones prácticas constituye una combinación ganadora. Este libro será una adquisición valiosa para la biblioteca de las mujeres de todas las edades y etapas que en verdad estén buscando ser espiritualmente fuertes para la gloria de Dios. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Estamos un día más juntas a los pies del Señor, con un deseo profundo de poderle escuchar, pedirle ayuda para este mensaje que traemos hoy, que me parece muy importante de meditar muchas veces. Siento que en nuestro caminar cristiano hemos necesitado muchas veces de hacer un alto y de revisar las cargas que estamos llevando. Entonces, el tema que traemos hoy me parece fundamental, no solamente de escuchar, sino de poder meditar delante del Señor y poder pedir su auxilio y su ayuda para deshacernos de esas cargas que Dios no ha puesto que nosotros llevemos. Bárbara, bienvenida una vez más, gracias por estar ahí, gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo en poder estar ahí y que en medio de las situaciones que tal vez más adelante en reunión virtual estaremos contando. Muchas gracias, mi hermana, bienvenida un día más, el Señor te bendiga. Amén, querida Diana, hermanas de Añade a tu Fe, las saludo a todas y le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad, este nuevo capítulo de poder seguir hablando las maravillas del Señor. Y como tú decías, a pesar de las adversidades y todo lo que pueda suceder, el Señor es fiel. Su mano poderosa siempre está con nosotras, así que a Él encomendamos esta palabra. Y el tema que viene ahora del tercer hábito está bastante interesante. Que el Señor aquí sea añadiendo el conocimiento necesario para que podamos seguir creciendo en la fe. Amén. Así es, amén. Y el tema que traemos para hoy se llama así: deshágase de la carga. Y yo estaba pensando mucho esto. Yo trabajé varios años en tránsito y tuve que aprender bastante de automóviles. Al principio no fue tan sencillo porque no es un idioma que en la cotidianidad de una mujer se maneje, pero aprendí a través de las cosas naturales una lección espiritual que verdaderamente trajo para mi vida mucha libertad, y es comprender que Dios en el diseño original, y no solamente en el diseño original de hombres y mujeres,
sino inclusive en ese precioso detalle que Él imprime en cada ser humano, puso, digamos, unas características y quiso que nosotros tuviéramos claridad frente a lo que, para lo cual nosotros fuimos creados y para lo cual nosotros no fuimos creados. Y en este caminar yo pensaba mucho en las cargas. En la ficha técnica que usted ve de los automóviles, trae todas las especificaciones, habla acerca de la carrocería, habla un poco del chasis, del motor y las cualidades de cada uno. Y hay algo muy interesante y es que dice cuánto pesa el automóvil y cuál es la carga que puede llevar. Veía que si nosotros superábamos la carga que podía llevar, nosotros podíamos echar a perder el automóvil. Entonces eso me dio una lección espiritual bárbara, porque yo pensaba que el Señor era tan bueno que en la ficha técnica de nuestro corazón Él ha dejado a través de las escrituras esa advertencia de decir, estas cargas no son las que debes llevar. Y nuestra autora a lo largo del libro también, sobre todo en este capítulo, habla acerca de esas cargas que nosotros llevamos, que no deberíamos sostener todavía. A veces estamos cargando con cargas de pecado, como decíamos, tal vez pecados ya perdonados por el Señor, pecados del pasado, pecados que ya hemos confesado y que delante del Señor ya hemos sido perdonadas, pero a veces el enemigo quiere recordarnos de tanto en tanto que ese pecado estuvo allí. Y cuando nosotros perdemos de vista la verdad y todo lo que el Señor hizo a través de su muerte y de su resurrección y de su ascensión, y perdemos de vista que Él es aquel que está intercediendo por nosotras, fácilmente podemos volver a tomar esa carga, y es una carga que Dios ya quitó de nosotras. Ese es un tipo de carga que Dios dice, ya no lleves. Y Él lo dice así, ya no me acordaré más. Y eso es algo precioso para nosotras. Pido al Señor que nos permita comprender eso, porque a veces estamos caminando con cargas del pasado. Tal vez en medio nuestro de Añade a tu Fe hay hermanas que vinieron a convertirse al Señor en una edad, digamos, más avanzada y ya habían pasado su etapa de haber criado a sus hijos, y ahora que empiezan a entender el rol de la mujer y empiezan a entender lo que el Señor tiene por medio de la educación y todas estas cosas, llega mucha amargura al corazón. Llegan esos deseos de poder tener una oportunidad más, de ir al pasado para tratar de enmendar muchas cosas. Y a veces cuando estamos cargando, digamos, con ese pasado de no haber sabido muchas cosas y por ende no haberlo hecho más a la manera del Señor, pues a veces tenemos que lidiar con situaciones difíciles que se vienen a reflejar ahora en la edad de la juventud de nuestros hijos o tal vez en la vida adulta. Entonces eso trae carga al corazón también, Bárbara, de pensar si yo hubiera sabido, o yo no fui así. Ya esto en consejería muchas veces, que el enemigo le dice a la hermana, tú no puedes decir nada porque tú fuiste no sé cómo, tú no puedes decirle nada a tu hijo porque tú fuiste peor que él, o también le dice, tú no le puedes decir nada porque tú no estuviste ahí. Tal vez las mamás que fueron mamá y papá en casa y tuvieron que salir todo el tiempo de su casa para traer la provisión y tuvieron que recurrir a otras personas para encontrar una ayuda para que los cuidara o incluso que los criara. A veces hay esas cargas, Bárbara, que se traen del pasado, o a veces estamos cargando con situaciones que ya pasaron con algún hermano, una hermana o un familiar, y estamos cargando con esa maleta de no tener perdón, de todavía no hemos podido perdonar o no hemos podido olvidar cierta situación, o simplemente es una maleta que soltamos por momentos y volvemos a tomar cuando la persona vuelve y toma una conducta similar, y eso me refleja lo que yo viví en tal momento y vuelvo a retomar todas las situaciones del pasado. Entonces, a veces poder entender que el Señor no quiere que nosotros caminemos con esas cargas. Yo a veces me pongo a pensar esto y camino al cielo. Perdón que sea como una niña, pero de verdad a veces lo imagino así. Si el camino al cielo fuera como un camino que va colina arriba y yo quiero llegar arriba, verdaderamente quiero llevar al punto más alto, pues yo tengo que pensar muy bien cómo voy a recorrer este camino. Pero imagínate si yo voy con varios bultos encima, de verdad que por más que yo tenga muy buena voluntad, mis fuerzas no van a dar
para poder cumplir con esa meta. Y es algo así lo que yo entiendo que las escrituras nos dicen que nosotros debemos llevar la carga pero del Señor. Y fíjate que la carga del Señor es diferente a la mía, porque a veces, como digo, la carga mía es la carga que yo he querido llevar. Mira que el Señor me muestra no solamente que soy perdonada, también me muestra que debo perdonar. Entonces a veces cargamos con cargas que no debemos llevar y por eso se nos es tan difícil poder atender más a lo que el Señor dice a mi corazón. Porque imagínate, si Él viene y te dice, Bárbara, tienes que perdonar esta ofensa de tu hermano o de tu hermana, y tú tomas esa decisión de no perdonar, pues entonces el Señor no va a poderte decir nada más, porque Él va a decir, bueno, igual, ¿para qué le digo lo que sigue si esta pequeña prueba no la ha podido superar? Cosas como perdonar, por ejemplo. Y recuerdo el pasaje de aquel rey que perdonó una gran deuda a su siervo. Era una deuda que él no podía pagar ni trabajándole el resto de su vida. Y él se la perdonó. Pero luego este siervo va y busca a su consiervo y lo quiere ahorcar pidiendo que le pague lo poquito que él le debía. Y luego el rey lo llama y le dice, ¿por qué si yo te perdoné tanto, tú no pudiste perdonar? Bueno, y esta vez no vamos a hablar acerca del perdón, pero solamente quiero como mencionar para abrir paso a todo lo que tú nos traes hoy, y es acerca de aquellas cargas que estamos llevando que no nos está permitiendo ir al paso que deberíamos ir, es decir, está obstruyendo la obra del Señor en nuestra vida. Y no solamente eso, nos está agotando, nos está asfixiando, nos está haciendo de pronto detenernos, o tal vez ir atrás, o tal vez está infundiendo en nosotros un desánimo tan grande que parece que no tuviera salida lo que viene. Entonces sea el Señor ayudándonos. Amén, hermana. Amén, Diana. Sí, hermana querida. Si bien no estamos hablando del perdón, pero el hecho de no perdonar se torna una carga bastante pesada. La amargura, esas cargas que muchas veces no queremos deshacernos, se tornan muy pesadas a lo largo de la vida y son un estorbo para nosotras, para nuestra vida como cristianas. Entonces tenemos, Dianita, como tú decías, tenemos que aprender a despojarnos de las cargas. Y estas cargas principalmente son pecados. La culpa, la vergüenza, todo eso nosotros tenemos que despojarlo, quitarlo de sobre nosotras. Ahora bien, si lo llevamos a un concepto del mundo, ¿qué es el pecado? Cuando usted le pregunta a una persona en la calle, en el trabajo, ¿qué concepto tiene una persona cuando usted le habla de pecado? Muchos piensan que el pecado es quizás agredir a una persona, ofenderla, hacerla sentir mal, o simplemente cuando uno etiqueta a una persona como pecador. Si lo llevamos a una definición académica, el pecado, ¿sabe cómo lo define? Hacer daño. Pecar significa hacer daño. Como si el pecado fuera realizar una acción, un pensamiento o una palabra hacia otra persona. Incluso muchos llegan a pensar que si no es dañino, si es inofensivo, entonces no es pecaminoso. Queda libre de culpa. Si solamente logro herir o dañar a alguien, entonces recién ahí he pecado contra esa persona. Mire lo que es el significado del mundo. Sin embargo, a pesar de lo interesante y culta que puede sonar toda esta respuesta, este concepto que dice que el pecado es solamente dañar a alguien, no tiene ninguna relación con la definición de pecado de la Biblia, de la palabra. Si yo le pregunto, hermana querida, a usted, como hija de Dios, cristiana, ¿qué es el pecado? ¿Es acaso no cumplir con las normas de las personas? No. El pecado en la Biblia es toda acción, pensamiento, sentimiento que vaya en contra de las normas de Dios. Todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer un versículo que está en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquella persona que hace la voluntad de Dios,
anda en un camino santo, apartado para Dios. Esta persona quiere agradar al Señor. En Santiago 4, versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que conoce y sabe lo que agrada al Señor y no procura andar en su voluntad, esa persona anda en pecado. Hermanas, vamos a ver un ejemplo. Yo sé que muchas de ustedes lo conocen, vamos a leer solamente una parte. En Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Este varón, Ananías, junto con su esposa Zafira, bueno, todos sabemos cómo continúa la historia, que ella también expiró después de su esposo, al mentir también. Pregunto, ¿ellos sabían cómo hacer lo bueno? Sí, ¿cierto? ¿Buscaron agradar al Señor? ¿O hicieron lo que hicieron por amor al Señor o para un beneficio personal? Se podría ver, vendieron todo por amor al Señor, pero también había un beneficio personal. Todas estas preguntas, hermanas queridas, tienen su respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Pecado. ¿Cuándo pecamos, hermanas? Cuando nosotras dejamos de amar al Señor, cuando no ponemos nuestra confianza en Él, cuando no le obedecemos de todo nuestro corazón. El pecado va más allá de los mandamientos como no matarás, no robarás, cosas evidentes que podemos calificar como pecado. Sin embargo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 28? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanas, en esto que dijo nuestro Señor, no se llevó a cabo una acción pecaminosa, sino que es una actitud oculta. Podemos decir entonces que el hecho de pensar en algo pecaminoso en el corazón ya es pecado, sin haber ejecutado la acción, como por ejemplo adulterar. Hermanas queridas, ¿alguna de ustedes ha estado alguna vez preocupada? Me imagino que sí. ¿Ha estado ansiosa? ¿Ha tenido temor? Yo creo que sí. Bueno, mis hermanas, estas respuestas ante las circunstancias que no están llenas de fe también son pecados, porque no estamos confiando en el Señor. También hay pecados que cometemos por ser negligentes, al no hacer lo bueno, ignorar nuestros talentos, nuestros dones, no ayudar al que sufre, etc. Si nosotros nos pusiéramos a enumerar esta gran lista de pecados, estaríamos mucho tiempo. Vamos a mencionar algunos pecados que se nombran a lo largo del Nuevo Testamento, como por ejemplo la amargura, la falta de perdón, como mencionaba Dianita, la envidia, ser desagradecidas, traiciones, jactancias, insolencia, egocentrismo, materialismo, sensualidad, artes de magia, ocultismo, calumnia, arrebatos de ira, bromas groseras, obstinación, falta de disciplina, vanidad. Ya no quiero seguir. Esta lista es muy, muy pesada. Imagínese una hermana, una mujer que tenga una maleta como esta, con más de una de estas cosas. La palabra de Dios llama pecado a estas actitudes. Dios define lo que es pecado, hermana. Yo no defino lo que es pecado, el Señor lo dice. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanas, pecar es algo que hacemos todos los días. Por eso,
aquí hay una palabra muy importante. Tenemos que confesar nuestros pecados, acudir a la sangre de Cristo para que podamos tener el perdón de nuestros pecados, deshacernos de esta carga, arrepentirnos de corazón, caminar en una vida de rectitud, en pensamiento y en acción. Como dice el Señor en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Se fue la maleta para nuestras almas, porque mi yugo es fácil, como también decía Diana, y ligera mi carga. El Señor es el que nos hace descansar de esta carga pesada. No es que yo diga, ya, voy a decidir perdonar, soy libre. Sí, perdonamos en el Señor. Así como el Señor nos perdona y nos recibe, nosotros también lo hacemos. No podemos nosotras, hermanas queridas, cargar con la culpa, con vergüenza. El pecado, todo esto es un peso innecesario de soportar. El Señor nos quiere libres de estas cargas. Hermana, deshágase de la carga. Ya estamos viendo los primeros pasos para deshacernos de la carga. No sabemos, cuando comenzamos este podcast hablando de las mujeres en Éfeso, estas mujercillas, no sabemos qué cargas tenían estas mujeres. Quizás de la lista que mencionamos recién, fueron descubiertas en algunos de ellos. Quizás eran mujeres cargadas de pecados, ¿se recuerdan? Que dice mujercillas cargadas de pecados. Tenían pecados acumulados, se congregaban, pero no se despojaban del peso. Ojo ahí, hermanas, quizás nos podemos congregar, alabar al Señor, escuchar su palabra, pero no nos despojamos del peso del pecado que nos asedia. Estas mujercillas débiles eran así por el agobio del pecado. Hermana, ¿usted se siente cargada de pecado? Para ser libre, hermana querida, es necesario confesar. Tenemos un tiempo de confesar. La confesión es un muy buen hábito. Como leímos hace un momento, si confesamos nuestros pecados, el Señor, Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tenemos la costumbre, hermana, fíjese bien, la costumbre, el hábito de confesar, si confesamos, dice el versículo, Él nos perdona. Confesar quiere decir, estoy de acuerdo contigo, Señor. He pecado y me arrepiento, reconozco mi falta y mi error. Reconocemos ante Dios, y no solo ante Dios, sino que también ante los hermanos en la fe, aquellos que nosotros hemos agredido, ofendido. Ser honestas, transparentes, batallemos juntas contra el pecado, pida socorro a los hermanos ante pecados que le resultan difíciles de confesar, converse con los ancianos, hermanas ancianas que le puedan ayudar a ser libre. No queriendo decir con esto que nos tenemos que confesar con un pastor, como lo hacen en otras religiones, que se confiesan, ¿cierto? No se está refiriendo a este tipo de confesión para ser libres. No, y tampoco que tengamos que andar contando a todos nuestros pecados. No, sabes que yo hice esto y andar contando así. También puede ser una jactancia. Sino que se trata de que si pedimos ayuda, pedimos a esos hermanos que oren por nosotros para que podamos ganar esta batalla. Es una batalla. Es saludable confesar. No somos perfectas, hermanas. Todos y todas pecamos. Pero tenemos que acudir al perdón del Señor. En Proverbios 28, versículo 13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Qué importante versículo. Jamás prospera. No tratemos de encubrir pecados, seamos libres. ¿Por qué es tan necesario que confesemos nuestros pecados? Esta confesión, hermanas, de Anita, hace real el perdón, el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre tiene poder. ¿Han oído esa alabanza? Tu sangre sigue vigente, es eficaz hoy todavía. Nos limpia por siempre de todo mal. Declaramos que Dios ha obrado en nuestras vidas, que Jesucristo realmente es nuestro Señor. Hermanas, qué alegría podemos acudir a la preciosa sangre de Jesucristo. No estamos atrapadas, podemos vencer, podemos ser libres, podemos acudir a esta hermosa oportunidad de estar con nuestro Dios, de acudir a la cruz, al perdón.
de entregarle esta enorme carga que podemos llevar incluso por años. Hermanas queridas, cuando confesamos, ¿qué significa? Que confesemos. Detrás de esta confesión debiera venir un cambio de actitud. No se trata de confesar por contar, ya, me liberé. No, confesión delante de Dios. Cuando nos volvemos a Cristo, ese arrepentimiento, ese perdón de pecados, genera un convertimiento, un cambio real. Sin embargo, quizás no ha sucedido, un ejemplo, que alguien nos hace algo y nos pide disculpas solo porque fue visto. O porque le dijimos, sabes que yo me sentí mal por esto, pero su disculpa no se sintió sincera. Tampoco vimos un cambio de actitud como respuesta. Pero delante del Señor, hermanas, no podemos ser hipócritas. Él ve lo más profundo de nuestro corazón. No podemos pedirle perdón, ya le voy a pedir perdón al Señor, sí, por si acaso. No. En el Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Por lo tanto, hermanas, una confesión verdadera implica que nos ponemos a cuentas con Dios y nos alineamos con su voluntad, sabiendo que Él nos conoce en lo más íntimo. Entonces vamos a hacer una distinción de confesiones verdaderas y confesiones falsas. No le podemos engañar. Confesar no solo es reconocer que hice algo malo, es dolerse por haber pecado contra Dios y me arrepiento con sinceridad. Si estas cosas no existen en nuestra confesión, entonces estamos en presencia de una confesión falsa. Hermanas queridas, vamos a ver algunos ejemplos de personas que confesaron sus pecados, pero solo una de ellas tuvo una confesión verdadera. Yo me quedo pensando en algo. Un día se acercó una hermana. No era hermana en ese momento. Se acercó y me dijo, hermana Diana, yo quiero conocer al Señor, yo quiero consagrar mi vida. Bueno. Entonces yo le dije, bueno, si quiere, veámonos y charlamos y vemos cómo podemos ayudarte. Yo sabía lo que había acontecido con esta hermana, porque ya su esposo nos había contado lo que había pasado. Y él estaba pidiendo ayuda. Bueno, ella no era hermana en el momento en que ella pecó contra su matrimonio. El hecho es que yo llego a este lugar, y yo lo digo porque el Señor, de un lado, para los que escuchamos, en esa gran oportunidad de tener una persona que está frente a usted diciendo, quiero contar algo que está afectando mi vida, digamos, es como la oportunidad del Señor para la vida de esta persona, para que esta persona pueda conocer. Y en el caso de alguien que ya le conoce, pero cayó en algún pecado y lo está queriendo confesar, igualmente es la oportunidad que el Señor da a esta persona para que pueda ser libre y pueda avanzar, hablando de las confesiones falsas y verdaderas. Y en esa ocasión yo me siento con esta mujer y le digo, bueno, te escucho. Y ella empezó a hablar y habló cosas muy superficiales. Y bueno, yo me quedé mirándola y le pregunté otra vez, ¿ya terminaste? Sí, es eso, me dice, es eso. Ay, yo le dije, ok, entonces terminamos. Y me levanté y ya me iba. Y ella se quedó así y me dice, ¿pero para dónde va? Entonces yo me devolví y le dije, mira, yo realmente te voy a ser sincera, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Es decir, nosotros realmente podemos ser muy hábiles en engañar, digamos, a los que nos rodean, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. El Señor conoce a profundidad todas las cosas. Y yo siento que en tu corazón no hay un verdadero arrepentimiento y ni siquiera estás haciendo una verdadera confesión. Y te soy sincera, yo tengo muchas cosas para hacer, no tengo tiempo para escuchar mentiras, le dije, me estás mintiendo. Entonces, ve a tu casa, pídele al Señor que te dé la fuerza para poderte arrepentir de lo que has hecho. Y cuando eso ocurra, me llamas. Y volví, me levanté de la mesa, pero yo estaba orando, hermanas. Yo estaba orando porque en realidad yo no me quería ir. Ni tampoco estaba tratando de humillarla ni nada, sino quería que ella
fuera confrontada con la estrategia que estaba utilizando para salirse con la suya. Porque en realidad estaba usando una estrategia que, entre comillas, ella pensaba que se iba a salir con la suya, pero a fin de cuentas ella estaba perdiendo la oportunidad que Dios le estaba dando para volverse verdaderamente hacia él. Entonces yo volví, me levanté de la mesa y le dije, bueno, chao. Y hice la magia de que me iba, así como los pasajes que el Señor hizo como que iba a seguir derecho. Yo hice la magia que ya me iba y ella me dice, por favor, espere. Ahí yo me volteé, la miré, siéntese. Ahí yo me senté y me dice, ok, voy a confesarte. Y fue un momento tan glorioso porque ella empezó a hablar y a contar cosas verdaderamente en ese momento. Como que te das cuenta, tú percibes por el Espíritu que hay un momento en que la confesión termina siendo una convicción de pecado. Y no porque llorara o no llorara, sino porque tú te das cuenta que hay una mudanza en su corazón. Ella empieza a darse cuenta de lo que ha hecho y a contar al detalle incluso cosas. Y fue un momento muy especial. En ese momento delante del Señor fue un momento muy especial. Ahí, cuando yo vi que había sinceridad, ahí yo le dije, le hablé acerca del Evangelio y le dije, vamos a pasar un tiempo juntas. Te invito a que estudiemos juntas Romanos. Las citas son tal día a tal hora. Un solo día que tú no vengas y yo doy por terminada la reunión. Lo que pasa es que esta mujer había venido ya 3 veces con la misma estrategia y había logrado incluso manipularnos en otras ocasiones para que nosotros habláramos con el esposo y el esposo como que cediera a las peticiones de ella. Entonces, en ese punto que estoy contando, ya era un camino que habíamos recorrido. Por eso digo acerca del discernimiento y sobre todo de poder aprovechar esas oportunidades para ayudar a estas personas o a nuestros hermanos. A que, mira, de verdad, ¿para qué te guardas lo que tienes ahí si eso te está pudriendo? Vuélvete al Señor con toda sinceridad. Que eso fue, en otras palabras, lo que hicimos en ese momento. Y a partir de ahí, ella empezó a asistir y empezamos a tener un tiempo precioso en el Señor hasta que de verdad llegó el día de la salvación, en donde yo vi con mis ojos espirituales y naturales ese momento glorioso en que, como tú dices, y se soltó la maleta del pecado, la maleta del pasado, la maleta de las estrategias que ella cargaba para salirse entre comillas con la suya. Y hubo un momento en que de verdad el Señor vino y hizo una obra preciosa en la vida de esta mujer. Entonces lo cuento de un lado para las que escuchan y del otro lado para las que quieren contar. No es, como tú dices, un acto superficial de ir a narrar unos hechos. Una vez yo escuché a una hermana que me dijo, hermana, ¿y esto es remordimiento? ¿O esto es, cómo fue la palabra que usó? Arrepentimiento. Hermana, ¿esto es remordimiento o es arrepentimiento? Y ahí yo me quedé pensando, porque fue como un examen profundo del corazón donde dije, parece que es remordimiento. ¿Por qué? Porque no hay un acto real de querer expulsar toda la basura que había adentro para ser verdaderamente libre de todo eso. Entonces, hermanas que me escuchan, el acto de la confesión es un acto maravilloso. Es parte de la gracia del Señor para nuestras vidas, para poder alcanzar ese oportuno socorro. Es que es el oportuno socorro el que está esperándonos, y aunque a veces causa vergüenza, porque la verdad, pues todos los pecados deberían causar vergüenza, pero hay pecados que causan más vergüenza. Pero sin importar cuál sea el pecado, si hay una maleta que tienes que soltar, no tengas miedo, porque este es el tiempo de la gracia, en donde el Señor tiene todavía su mano extendida diciendo, mira, no me sorprende lo que me vas a contar, a fin de cuentas yo lo supe primero que tú. Y para las que escuchan, hermana, no se escandalice por lo que va a escuchar, porque el pecado tiene muchas presentaciones. Y a la final lo que usted debe ver a través de ese pecado es la inmensa gracia del Señor queriendo ayudar a esta hermana que abrió su corazón para decirte, esto es lo que yo estoy cargando y necesito ser libre. Y para eso, como decías, necesitamos conocer bien la obra redentora de nuestro Señor, para que nosotros podamos ver
seguir viendo a nuestra hermana en esa gracia con la que el Señor la rescató o la quiere rescatar, la va a limpiar y la va a hacer suya. Y Él toma lo que no es para hacer lo que es. Bárbara, no sé si tengas más para ampliar acerca de la vida de Saúl y todo esto que venimos comentando. Amén. Sí, Dianita, como tú mencionabas recién, acerca de estas 3 personas, vemos que Saúl confiesa, pero para no perder, no por arrepentimiento. El Señor te ha rechazado como rey. Y ahí recién dijo, he pecado. Muchas veces más nos preocupa nuestra imagen que reconocer nuestro pecado. Ya no soy rey, pero no le digas a los ancianos. Quiero seguir siendo rey, aunque Dios ya me desechó. Quiero seguir haciendo lo mío, aunque Dios ya me desechó. ¿Y qué pasó con Judas? Como decías tú, esta palabra. Judas tuvo remordimiento. Él confesó, sí, pero vemos que no acudió a Cristo. No midió las consecuencias de sus actos. Y como ya no se podía hacer nada, acabó con su vida, pero no buscó el perdón del Señor. Su carga fue tan agobiante que acabó con su vida. Y en cuanto a David, ¿qué fue lo que dijo? He pecado contra el Señor. Esa es una tremenda confesión. He pecado contra el Señor. No contra mi imagen, ni contra lo que me preocupa, contra el Señor mismo. Como dice en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanas queridas, hacer algo malo es pecar directamente contra Dios. Si nos arrepentimos, pedimos perdón a quienes ofendemos. Sin embargo, pecar siempre es contra el Señor. Si usted logra comprender lo que significa eso, ¿no vamos a querer pecar? ¿No le causa temor? Si pecamos, nuestro arrepentimiento será genuino y no una confesión falsa, para salvaguardar mi imagen o mi posición, como lo hizo Saúl, sino que tiene que ser una confesión verdadera para que alcancemos el perdón, para que nos purifiquemos, limpiemos nuestras vidas, nuestras almas, nuestro ser completo. Si usted se encuentra enfrente de una tentación, no quiere pecar porque quizás dañaría a alguien o por las consecuencias, o no quiere hacerlo porque eso sería pecar contra Dios. Hoy estuve a punto de hacer esto, pero quizás me podían pillar. O no, es que a lo mejor esta persona se iba a sentir mal. En vez de decir, no quise pecar porque esto iba en contra de Dios mismo. Esa tiene que ser nuestra consigna, nuestro pensamiento, que si vamos a hacer algo malo, es porque pecamos contra el Señor. Está bien no querer dañar al otro y las consecuencias, pero lo que vamos a querer hacer es agradar al Señor. Tenemos que estar alineados con su voluntad, no pecar contra Él. Como en el caso de José. ¿Recuerdan la historia de José? Cuando vino la esposa de Potifar. José sabía que eso era malo, y él también sabía que eso era pecar contra Dios. Tenemos que ser como José en nuestras vidas, hermanas. Huir, salir corriendo, aunque nos acusen falsamente, el Señor nos sabe librar. El Señor es el que hace justicia. Vamos a profundizar un poquito más en el arrepentimiento verdadero. Hermanas amadas, nosotras cuando nos arrepentimos, cuando estamos arrepentidas por algo y lo confesamos en verdad, cuando decimos, Señor, me arrepiento. ¿De qué nos estamos arrepintiendo? ¿Nos estamos arrepintiendo por la tristeza que nos causó haber pecado? ¿O por algo que perdimos? Como decías tú, cuando a veces pasan los años y lo que no hice y lo que hice, por las repercusiones, por no tener algo que quería o por haber dañado nuestra relación con Dios. Esto es muy sutil, hermanas. Tanto la confesión como el arrepentimiento tienen que ir enfocados hacia el Señor. Estoy triste porque hice esto y perdí dinero o perdí amistad con esta persona y me afecta esto, pero no estoy triste por causa del Señor. ¿Qué clase de arrepentimiento es ese? Muchas veces nuestra motivación para arrepentirnos va de las manos con un esfuerzo humano. Querer cambiar aquello que pensamos o hicimos. Nuestro orgullo, nuestra autoestima quieren dominar esta situación. Es que se dañó mi imagen. Hermanas, cuando nos arrepentimos,
si estamos conscientes de que nuestra confesión debe ser por causa de haber dañado nuestra relación con el Señor, recién ahí entonces vamos a dejar de lado nuestro pecado, de cómo éste impacta sobre nosotras, sobre nuestros deseos. Si no tratamos el problema de fondo, no habrá ningún crecimiento espiritual en esta área. Vamos a estar estancadas y seguiremos con el peso de la culpa por el pecado, seguiremos sin deshacernos de la carga. Si nuestro arrepentimiento proviene de la tristeza que nos causa pecar contra Dios, será Dios quien genere un cambio genuino y no nosotras por nuestras propias fuerzas. Si somos entristecidas por causa de Dios, entonces habrá un cambio, un fruto en medio del arrepentimiento, como en el ejemplo que tú mencionabas. Esta hermana no era un arrepentimiento, ella buscaba una intercesión ante su esposo. No es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que decir: hermana, yo he pecado contra el Señor, quiero cambiar esta conducta, quiero cambiar esta actitud, porque estoy arrepentida, porque el corazón de Dios está dolido, el Espíritu Santo está contristado, apagado, triste. Por ese motivo nosotras tenemos que acudir a la confesión. Y ¿sabes qué, Dianita, hermanas queridas? Este verdadero arrepentimiento da señales. Aunque no queramos, hay señales que evidencian que nosotras estamos arrepentidas. Como dijimos, y también tú lo mencionaste, Diana, remordimiento o arrepentimiento. ¿Ya? Este remordimiento o arrepentimiento falso proviene de esta tristeza de este mundo. Nos sentimos mal por aquello que perdimos, por las consecuencias, porque nos pillaron, ya me arrepiento porque justo me vieron. Este es un arrepentimiento falso. Entonces, hermanas queridas, vamos a ver una manera de identificar cuando la tristeza que ocasiona este arrepentimiento es verdadera y no es falsa. Veamos algunas señales de un verdadero arrepentimiento que menciona la autora del libro, de la verdadera fortaleza. Primero, vamos a considerar el pecado con mayor seriedad. Si sabemos, hermanas, que el pecado es una ofensa a Dios, no lo vamos a tolerar. Si nos arrepentimos de algo, va a haber un cambio de actitud hacia ese pecado. Por ejemplo, si me arrepiento de ser perezosa, siempre soy floja y sí, me arrepiento y no pasa nada, ¿será un arrepentimiento verdadero? Pero si cambio mi estilo de vida, me esfuerzo, me dedico, Señor, no puedo ser perezosa, ahí vemos que hay un arrepentimiento verdadero. Pero si no hay ningún cambio, sigo con mi actitud y sigo teniendo solo remordimiento, eso va a ser solo emoción. Podemos llorar muchas veces, decir me arrepiento, pero no hay un cambio. Es un remordimiento, algo que me molesta en mi día a día, pero no hago nada para cambiarlo. Segundo, otra señal, estaremos impacientes por confesar nuestro pecado. Si dejamos que el pecado que cometimos permanezca oculto, no hay señal de arrepentimiento. Esto nunca nadie lo va a saber. Va a quedar en mí, se va conmigo a la tumba. Pero si lo único que queremos es disculparnos con la persona que dañamos o cualquier ejemplo que a usted se le venga a su memoria, si estamos arrepentidas tenemos premura por pedir perdón y restaurar. Mira lo que ocasioné, hice esto, quiero confesar mi pecado, decir lo que he hecho. Quizás la otra persona no se dio ni cuenta o no se sintió ofendida, pero usted tiene ese dolor ahí y lo quiere confesar y pedir perdón. Eso es saludable. Tercero, crece nuestro odio por el pecado. Si usted se convierte, hermana, al Señor, ¿qué pasó cuando se miró a sí misma? ¿Se vio pecadora y empieza a sentir odio por usted misma? Hay muchas cosas que le dejaron de gustar de usted. ¡Oh, no puedo creer que yo sea así! Se sentía tan buena y de pronto se da cuenta que era la peor mujer de este mundo. Empieza a sentir odio por el pecado. Como dicen Romanos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermana querida, si ha cometido algún pecado, que luego de haberse arrepentido ese pecado, le tiene que causar repulsión. Y dice, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber pensado en esto? Usted cometió un pecado y dice, pero ¿en qué momento hice aquello? Empezamos a odiar la forma en que este pecado deshonró al Señor. ¿Cómo yo le pude haber hecho esto a Dios? ¿Cómo? Y empezamos a odiarlo. Si de verdad estamos arrepentidas, vamos a odiar este pecado, vamos a buscar el bien, como dice el versículo, vamos a seguir lo bueno. Ahora este odio tampoco es para culpabilizarlos,
sino para dejar de hacer aquello. Cuarto punto, otra señal de un arrepentimiento verdadero. Tememos a Dios más que a las consecuencias. Hermana querida, si usted de verdad está arrepentida, su temor debe ser más alto que quedar expuesta. Es que si confieso esto, las personas ya me van a mirar distinto. Se va a caer la imagen que tienen de mí. Más allá de lo que otros puedan pensar o las consecuencias de confesar, si tememos al Señor, seremos plenas y llenas de gozo. Hay personas que han confesado pecados terribles, no pueden más con la culpa, y el Señor da libertad y después ya nadie más se acuerda de aquello. Como el ejemplo que tú mencionabas, ve a una mujer restaurada, renovada, que cambia su vida. Nosotros podemos confesar sabiendo que el Señor nos perdona. Hubo un sacrificio perfecto. Perfecto, hermana. No hay nada que el Señor no nos pueda perdonar. Todo lo podemos llevar a la cruz de Cristo. Quinto, desearemos una relación cercana con el Señor. Si usted se arrepiente, le pide perdón, ¿cómo se siente después? Siente alegría, quiere estar con el Señor, quiere estar con Él. Si hemos pecado, nos arrepentimos de verdad, vamos a tener el deseo de restaurar nuestra relación con el Señor. Va a ser algo saludable, va a estar motivada a tener una perfecta comunión con Dios. Va a andar quizás cantando en su casa sola, alegre, mientras hace el quehacer, mientras va de compras o está en el trabajo. Va a estar contenta, un alivio. Vamos a querer experimentar más intimidad con Él, vamos a conversar en todo momento con el Señor. Vamos a eliminar esa distancia que nos provoca el pecado. Muchas veces cuando hemos pecado y nos congregamos no queremos ni cantar, ni levantar las manos, ni levantar la vista porque se siente cargada ahí. Señor, te siento lejos de mí. Pero qué lindo confesar, ser restaurada, esa comunión con el Señor. Qué gozo, qué plenitud. Otra señal, crece nuestro fervor por Cristo. Si no tenemos idea de cuán pecadoras somos, no vamos a tener mucho que confesar. Si nos creemos, no, yo no tengo nada que confesar, yo me porto bien, hago todas mis cosas. Si somos conscientes de nuestros pecados, hermana, sabremos cuánto necesitamos el perdón y que se nos ha sido perdonado mucho y tendremos mucha más pasión por el Evangelio. Seremos hermanas que busquen al Señor con gozo, con gratitud. Esta relación cercana del punto 5 se junta con este punto, crece nuestro fervor, vamos a querer servir, nos vamos a sentir libres de servir al Señor, ya no va a tener esas ataduras, esas cadenas que no la dejan conocer a su Señor. Y como último punto que también menciona la autora del libro, es que una señal importante de un arrepentimiento verdadero es que deseamos arreglar las cosas. Yo quiero dar un ejemplo acá, que está en Lucas 19, versículo 8, de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Que se subió al arbolito. Dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Hermana querida, qué tremendo, cuadruplicado. Hacer justicia también es restituir. Este recaudador de impuestos, Zaqueo, demostró su verdadero arrepentimiento con hechos. Quiso devolverle el dinero a los que les había robado. ¿Y el Señor se lo pidió? ¿Encuentran algún pasaje que diga, Zaqueo, devuelve cuadruplicado lo que hiciste? Vemos que nació en su corazón y aquí en este versículo que leímos, Zaqueo puesto en pie se lo está contando al Señor. Me imagino que con gran gozo. Arrepentido, queriendo restituir el daño hacia las personas que había defraudado. ¿Hemos restituido nosotras el daño, hermanas? ¿Hemos restituido? Porque también el arrepentimiento, la confesión, el perdón da frutos. Por lo tanto, hermanas amadas, a modo de conclusión de estas 7 señales, si leemos en 2 de Corintios, capítulo 7, en el versículo 11, dice, «Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¡Qué celo y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto». Vemos que este versículo refleja que cuando nos vimos confrontados, hubo una reacción, un fruto, un cambio. Ya empezamos a odiar el pecado, buscamos más al Señor, queremos restituir,
tememos a Dios, no nos importa si tenemos que confesar, estamos impacientes por arrepentirnos. Y en esta última frase que dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Esta frase no se refiere a que los hermanos no hayan cometido pecado. No eran inocentes, sino que ya no eran culpables de pecado. ¿Por qué? Porque habían sido purificados. El pecado ya estaba fuera, fueron lavados de sus pecados. Hermana, si usted se pide perdón al Señor, se purifica, no siga sintiéndose culpable. Ha sido purificado, se ha mostrado limpio en este asunto. Si confesó, hermana, delante del Señor, siéntase limpia, libre. Tome la maleta y bótela. Imagínese en un avión arrojando una maleta por la ventanilla si se pudiera. Deshágase, mírela caer, adiós. Qué gozo, hermana, haber sido limpia de todo pecado. El Señor nos concede la oportunidad de arrepentirnos de verdad delante de Él, restaurar nuestra relación con Él. Pero, ¿por quién? Por la sangre del Señor Jesucristo, hermanas. Por este sacrificio de nuestro Señor podemos acudir a esta restauración, a este perdón inmerecido, por la gracia del Señor. Démosle gracias a Él por lo que Él hizo por nosotras y ya no se sienta culpable. Pídale perdón al Señor, confiese sus pecados, que el Señor está atento a sus oraciones. Amén. Amén. Estas señales de las que tú estabas mostrando el verdadero arrepentimiento, ciertamente son muy nítidas, digámoslo así, acerca de cuál es el camino del arrepentimiento. Una vez escuché a una persona que fue pillada, no sé si pillada significa lo mismo en todos los países, pero fue como que lo encontraron. Y yo pensaba mucho en esa situación, porque fue supremamente horrible. Y yo pensé mucho en esa situación, hermanas, porque yo pensaba en el carácter del Señor. Y es que el Señor, no es que tú pecas hoy y de una vez lo vas sacando a los 4 vientos, dicen aquí en Colombia. Es decir, que cuando una persona es sorprendida en el acto, muchas veces casi siempre es un acto de amor del Señor, que después de haber lidiado, digamos, con la persona mucho tiempo y haber dado el espacio para que esta persona voluntariamente quisiera arrepentirse y no lo hizo, ahí es donde Él toma medidas por amor para decir, yo sé que tú no vas a poder solo, entonces yo voy a sacar esto que está en lo oculto, lo voy a sacar a la luz. Y el tema es cómo tomamos esa situación cuando el Señor saca a la luz lo que está oculto. Porque como tú decías, hay 2 caminos. Y el camino del arrepentimiento es muy nítido. Es muy nítido. El camino del verdadero arrepentimiento no trae una justificación propia, como tú decías. Porque está tan avergonzado con el Señor que lo único que quiere es que realmente el Señor sea librándole de esa situación. Entonces que el Señor nos ayude, hermanas, a ir a esa confesión si fuera necesario, si es que tenemos algo que confesar. Abrazando esos puntos de los que tú hablabas, de querer tratar en serio con el pecado, de querer ver, de podernos ver, digamos, delante del Señor, de que contra ti, solo contra ti, oh Dios, he pecado, como decía David. De coger aborrecimiento hacia ese pecado, no solamente la vergüenza temporal, sino ese aborrecimiento. De también estar delante de las consecuencias, ¿sí? Que a veces es por medio de la disciplina eclesiástica, pero a veces las consecuencias son de esas que no se borran. Por ejemplo, un hijo. No que un hijo sea una consecuencia, pero en ocasiones Dios trata con nosotros en ciertas áreas, dándonos un hijo en ciertas situaciones. De poder desear verdaderamente, para abandonar radicalmente ese pecado, poder desear verdaderamente tener una relación muy cercana, muy estrecha con el Señor. Y obviamente que eso va a ocasionar ese fervor
porque entre más cerca estamos y más le conocemos, más fervientes somos. Y sobre todo de poner cara y de poder arreglar las cosas, como en el caso de Zaqueo, y decir qué tengo que hacer, pero vamos a solucionar esto. Como dar la espalda tampoco es una manera adecuada de cerrar el ciclo, sino de verdad que hay que poner. ¿Por qué? Porque como tratar de arreglar las cosas va a ocasionar también vergüenza. Pues eso nos ayuda a garantizar de que este corazón necio no quiera volver a ir por esos caminos. Entonces solo quería recordar esos 7 pasos por donde tú nos llevaste, para que quede guardado en nuestro corazón y en nuestra mente, y que podamos tener sabiduría al momento de tratar con ciertos pecados, para que el Señor nos haga verdaderamente libres. Amén. Amén, amén, Dianita, sí. Estuvimos hablando acerca del gozo y la alegría que produce ya haber dejado la carga. Pero también quisiera hacer otra pregunta. ¿Por qué, hermanas, muchas veces, a pesar de habernos arrepentido, confesado nuestro pecado delante del Señor, seguimos sintiendo culpa? ¿Seguimos sintiendo la carga por el pecado? Hay muchas razones por las cuales usted puede seguir sintiéndose cargada, agobiada por la culpa y la vergüenza del pecado. Y una de las razones principales, se imaginarán quién es: el enemigo, Satanás, quien es mentiroso, siempre está buscando la manera de mentirnos y engañarnos. ¿Recuerdan cuando hablamos de dominar la mente? Él también ataca ahí. Vamos a ver 2 situaciones que nos puede hacer creer el enemigo. Una, nos puede intentar hacer creer que no somos culpables de pecado y que no necesitamos el arrepentimiento y el perdón de Dios. Nos engañamos a nosotras mismas: no, yo no soy culpable de esto, no reconozco mi pecado. Y también nos puede hacer creer que somos culpables e indignas de ser perdonadas. Él siempre va a buscar ganar. ¿Vemos los 2 extremos? No veo mi pecado, mi culpabilidad, no necesito el perdón de Dios para esto. Y el otro extremo, me siento demasiado culpable, indigna de acudir al Señor, como si el Señor no pudiera perdonar mi pecado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este enemigo quiere que andemos con la carga, ya sea de la no culpa o de la culpa. Buscará la manera de mentirnos para que no eliminemos las cargas, para que no eliminemos la vergüenza. Nos hace pensar que nuestro pecado no tiene perdón. ¿Qué blasfemia, hermana, es esto? Que nuestro pecado no tiene perdón, como que la sangre de Cristo no fuera suficiente, como si su sacrificio no fuera eficaz. Todo lo que el Señor hizo, lo que Él pagó por nuestros pecados. Si comenzamos a oír la voz del diablo, nuestro gozo va a ser destruido. Vamos a pensar que somos inservibles, que no valemos nada. Eres tonta, eres fea, eres inútil, eres inservible. Mira, este pecado el Señor no te lo puede perdonar. Mira lo que tú hiciste. Esa es la voz del enemigo que quiere destruirnos, agobiarnos, hacernos pecar. O incluso, mira, tienes derecho a hacer esto. El Señor no se va a enojar porque hagas esto. Engaño, mentira. Hermanas queridas, nosotras podemos luchar y vencer. Podemos vencer la culpa y la vergüenza. Como dice en Colosenses en el capítulo 2, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, no algunos, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanas queridas, hemos sido perdonadas. El Señor pagó nuestra deuda.
somos declaradas inocentes, justas delante de Dios. No insista, hermana, en aferrarse a los sentimientos de culpa. No creamos las mentiras que oímos. Si bien, como dice Dianita, pueden haber consecuencias, sintamos el perdón del Señor y cambiemos nuestra actitud de vida, afrontando esas consecuencias, tomando buenas decisiones. ¿Qué vamos a hacer ahora con estas consecuencias en el Señor? Llevemos estas consecuencias a los pies de Cristo. El Señor es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a encaminar. Como cuando Adán y Eva pecaron, el Señor, ¿qué hizo? Los cubrió, los vistió con un sacrificio, los vistió con pieles, les quitó su vergüenza. Si bien ya estaba el pecado, el Señor aún así se hizo cargo de ellos. Aún así los cuidó. El Señor no nos deja solas. Podemos haber cometido un gran pecado, no piense que el Señor la va a abandonar. El Señor está atento a su arrepentimiento verdadero. Confesemos nuestros pecados para que sea tratado. Confesemos al Señor con sinceridad. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo podemos atacar las mentiras del diablo? ¿Qué hizo Jesús, hermanas? Escrito está. Cuando fue tentado, escrito está, le decía. Acudamos al Señor, a la palabra. Miremoslo en toda situación. No prestemos oídos al enemigo. Estemos atentas. Hay muchas cosas, hermanas, que son buenas para el alma. Y esto, saludable, estas cosas son el arrepentimiento y la confesión. Esto es muy bueno para nosotras en Cristo. La confesión de nuestros pecados delante de Dios tiene que ser un hábito. Porque si usted peca todos los días, si yo peco todos los días, ¿cuántas veces a la semana me tendré que arrepentir? Todas las veces. Todos los días. Si hoy pequé, hoy día me arrepiento. Hábito. Así como se lava los dientes, como se ducha, como se viste, son hábitos físicos en nuestra carne. También hay hábitos espirituales. Pequé, Señor, he pecado, me arrepiento. Y se lo confiesa al Señor. ¿Se ha fijado cuando usted quiere limpiar su casa, pero cuando tiene muchas cosas acumuladas, tiene basura acumulada, ropa acumulada, cosas, suciedad, cuesta limpiar la casa? No deje que los pecados se le acumulen, porque mientras más pecados tenemos, más nos cuesta confesar. Pero si usted todos los días limpia, dice, hoy día voy a limpiar la cocina. Hoy día vamos a hacer limpieza profunda de los baños, de los dormitorios, de la ropa, y ve que va haciéndose más fácil limpiar lo que se está ensuciando. Y así ocurre con nosotras. Si nosotras acumulamos pecados, no procuramos hacernos libres, esa va a ser una carga muy pesada, una carga de culpa, vergüenza. Va a ser pesado de sobrellevar. Si su casa está toda sucia, no va a querer que vengan visitas. Si usted está cargada de pecado, no va a querer que entre el Señor, lo va a dejar afuera porque va a estar tan cargada que no va a poder tener esa intimidad, esa señal de fervor, de darle la bienvenida. Señor, quiero adorarte con toda libertad. No puede porque hay una carga. Entonces, hermana, si usted nota alguna actitud en usted, si tuvo envidia, Señor, hoy día sentí envidia de esta hermana, de esta persona, lo reconozco. Confiese. Señor, sentí celos. Me pasó algo aquí, ayúdame porque lo sentí ahora, pero yo no quiero que esto crezca. Te lo entrego. Fui egoísta. Confiéselo al Señor. Apártese para Él, sea libre de estas cargas. Dígalo. Tuve celo, envidia, dígalo al Señor, especifíquele lo que siente. El Señor está escuchando. Él está atento, uno puede conversar con Él. ¿Se recuerdan de Moisés? Como dice, que conversaba como quien habla con un amigo. Así tenemos que hablar con nuestro Dios. Pedirle que examine nuestro corazón, que nos examine. Como comentábamos en el podcast anterior, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno, decía David. Muéstrame, Señor. Si necesita pedir oración, hágalo. No se lleve sola estas cargas tan pesadas. Si está casada con su esposo, oren juntos, pidan ayuda al Señor. Confiesen delante del Señor. Si está triste por el pecado, que esa tristeza sea por haber pecado delante del Señor. No solo por motivos personales como hemos estado hablando,
si nuestro arrepentimiento produce una confesión genuina, habrá señales. Habrá señales, como las que mencionamos anteriormente. Si tiene pecados, hermanas, que ha experimentado por años, que los lleva arrastrando, cargas por años, se ha arrepentido una y otra vez y vuelve a caer, hermana, no deje de luchar. Sea perseverante en el Señor, no se rinda. Ahora, si usted es la que decide volver, caer, y usted no quiere ir a los pies del Señor, tiene que confesar ese pecado también de obstinación. Señor, soy yo la que no quiero, ayúdame. Quiero arrepentirme delante de ti. Muéstrame mi pecado. Guíame por el camino eterno. Quiero entregarte este pecado. Tenemos, hermanas, que luchar, perseverar. Esto es un proceso de vencer al pecado. No se rinda, hay pecados que quizás le van a costar más años y va a luchar. Incluso si le han causado algún daño, no, es que a mí me hirieron, me traicionaron y eso quedó ahí, la cicatriz. Entréguele esa cicatriz al Señor. Él puede sanar todas las heridas, puede restaurar su piel espiritual. Él sana todo, todas las traiciones. Él todo lo cargó en la cruz, hermana. A veces uno vive pensando que, no, este pecado no creo que el Señor me lo perdone. No, es que yo estoy muy herida y esto va a quedar ahí. Esas heridas también el Señor las puede sanar. Esos pecados, si usted dañó a alguien, también el Señor le puede ayudar a que pueda haber un perdón, una restauración. La obra de Cristo en la cruz, hermanas, nos da libertad. ¿Cuántas veces oímos todo esto en la reunión? La sangre de Cristo nos perdona, nos hizo libres, nos justificó. Cuando nos bautizamos nos da una nueva vida. Hagámoslo realidad. Deshagámonos de la carga. Que sea una realidad todo esto que sabemos. Que Cristo nos da libertad, que Él murió en la cruz por mí. Que sea vida en nosotros. Y a través de esta cruz, de este sacrificio, de esta sangre, todo aquello que está ahí cargando, deséchelo. Todo lo que sea un estorbo para caminar con el Señor, quítelo. Esto me estorba, sáquelo. Confesemos, Señor, esto me estorba, ayúdame a sacarlo. Hagamos, hermanas, esta confesión y arrepentimiento un hábito para deshacernos de las cargas. Porque con Dianita le podíamos decir, hermana, deshágase del pecado, libere tire la maleta. Ya, pero ¿cómo? Confesemos, con un arrepentimiento verdadero. Y esto hagámoslo un hábito. Ahora, no tampoco un hábito que usted diga, voy a hacer este pecado, total me arrepiento y el Señor me perdona igual. ¿Qué actitud? ¿Será una actitud de un creyente esa? ¿Que voy a pecar porque igual el Señor me perdona? Sí, el Señor perdona mis pecados futuros, así que si peco en el futuro me perdona. Qué liviandad, hermana. Qué tristeza me daría si alguna de nosotras tuviera ese pensamiento. Como que la sangre de Cristo fuera nada, la pisoteamos. El Señor hizo un sacrificio, dio su vida, su sangre, su cuerpo. Así que, hermanas, no tome en vano la sangre de Cristo. Valore el sacrificio del Señor. Gracias por lo que hiciste por mí y quiero tener el hábito de confesarte mis pecados y acudir a tu sangre. Así que eso, hermanas queridas, las animo a deshacerse de la carga, acudir a la cruz de Cristo para el perdón, restauración, restitución y un nuevo corazón. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mi hermana Bárbara, gloria al Señor por esas palabras tan preciosas que el Señor nos ha dado hoy. Recordaba al apóstol Pablo que decía, entonces, ¿qué haremos? Pecaremos entonces libremente. Y me gusta como él dice, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él es Él. Entonces sí, claro, sabemos que el Señor nos perdona, pero que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de pecar menos. Y un día escuchaba a una hermana orando así, ayúdame a pecar menos contra ti. Y esa frase me quedó grabada en el corazón. Y yo dije, amén a eso, Señor, ayúdame a pecar cada día menos contra ti, para ser más como tú. Bueno, mi hermanas de Añade a tu Fe, ha sido un tiempo precioso, verdaderamente. El Señor sea ayudándonos a dar ese paso, que el Señor pueda limpiar de su casa toda lepra,
y que podamos ser santas porque Él es santo. El Señor nos ayude a poder sacar toda la basura que sea necesaria sacar y a poder llamar a lo que es pecado, pecado, aunque ocasione vergüenza y aunque sea un poco difícil. Pero lo que viene después de una confesión y después de una limpieza de esas, verdaderamente es una bienaventuranza, es una bendición de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, sea el Señor extendiendo su mano sobre cada una de nosotras y ayudándonos a ver como Él ve la confesión y a vivirla como Él quiere que la vivamos, con el arrepentimiento adecuado y sobre todo no queriendo cargar las maletas del pecado, que muchas veces trae facturas o trae cuentas de cobro muy altas. El Señor nos ayude. ¿Qué te parece, hermana, si cerramos orando al Señor y dando gracias por esta palabra y sobre todo pidiendo al Señor que en su misericordia le extienda su mano y nos ayude? Amén. Señor, te damos gracias porque tu fidelidad es grande, Señor. E incluso tu fidelidad se manifiesta ahí en ese lugar secreto donde hay cosas que estamos guardando a veces, Señor, pero que tú quieres que seamos verdaderamente limpias, Señor, para que tú puedas seguir sobreedificando en cada una de nosotras y avanzando tu obra. Encomendamos en tus manos esta palabra, pidiéndote que seas tú, Señor, dándonos la capacidad y la fuerza que necesitamos. Queremos ser como tú, Señor, y eso implica ser santas. Eso implica un abandono a nuestra maldad, a nuestro pecado, a lo que a veces estamos guardando bajo el tapete, a lo que a veces guardamos incluso en lugares de privilegio, Señor, cosas que no deberían estar ahí. Nos hemos arraigado a veces a tantas cosas, Señor, pero te rogamos que después de haber escuchado esta enseñanza tú hagas algo con nuestras vidas, Señor, y que tú realmente intervengas y nos ayudes a buscarte más y abandonar todo peso del cual tú no quieres que nosotros llevemos. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mary Kassian ha escrito un libro oportuno en nuestra era de revertir las injusticias cometidas contra las mujeres. Definitivamente necesitamos más mujeres fuertes en cada generación. Sin embargo, el libro de Mary nos muestra que esto no es una nueva tendencia. Dios siempre ha querido que sus hijas sean fuertes con el gran poder del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estás escuchando el podcast del libro La verdadera fortaleza de la autora Mary Kassian, con la ayuda de Bárbara Mesina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ha inundado mi corazón y tu amor me atrae a ti y tu gracia me abraza y tu gracia me levanta y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor. Bendito Señor Jesús,